Arrepentimiento y perdón. Si tu hermano peca, repréndelo, y si se arrepiente, perdónalo. Aun si peca contra ti 7 veces en un día, y 7 veces regresa a decirte, me arrepiento, perdónalo. Así nos dice en Lucas 17. Cristo, en sus enseñanzas, nos muestra el valor de su misericordia y la necesidad de perdonar al que se arrepiente. Nos enseña que el aumento de nuestra fe debe de ser diario, y que al fortalecer la fe, nos perfecciona y nos ayuda a perdonar. Al arrepentirnos, nos fortalecemos, y al hacerlo aumenta nuestra fe, pues la fe del perdón nos acerca a Dios. En Hechos 3:19 nos dice la palabra: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Así que el arrepentimiento y el perdón van unidos. Al arrepentirse el hermano nos lleva a perdonarlo, acaso con reprensión y advertencia, para que no repita su pecado. Toda alma que llevamos al arrepentimiento es una vida que llevamos a la presencia de Dios. Jesús nos dice en la palabra: no vine a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Mateo 9. Ahí está la base y fundamento de sus enseñanzas. El arrepentimiento nos lleva al perdón. En Lucas 3 leemos: Juan fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo para arrepentimiento, para perdón de los pecados. Pero éste debe de dar sus frutos, debe de ser verdadero. Y les dice: haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Nos dice la palabra que si tu hermano peca 7 veces contra ti, hemos dicho y hemos visto, 7 veces te pide perdón, perdónalo. Por eso dice la palabra: dura es la palabra, duro es perdonar, pero así ha de ser necesario. Jesús perdonó hasta aquellos que le crucificaron diciendo: Padre, perdónalos, pues no saben lo que hacen. Hemos leído antes que al fortalecer la fe, ésta nos perfecciona, que al fortalecer la fe, ésta nos perfecciona, y ésta nos ayuda y nos acerca a Dios, y este acercamiento a Dios nos ayuda a perdonar. Por eso, esta enseñanza es para el que perdona y el que es perdonado. Mateo 18:21 nos dice la palabra: entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que pegue contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo que hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Aquí, en este versículo, lo que domina y prevalece es el perdón. ¿Debe pues haber perdón ante todo arrepentimiento? Pues si te arrepientes de haber pecado y te sientes perdonado y por lo tanto libre del pecado, ¿no será igual para con el hermano? Cuando Jesús los perdonaba, los hacía libres del pecado. Eran limpiados del pecado. Pues si vas a Jesús y no te sientes perdonado, es porque no crees, no tienes fe en que te ha limpiado y por lo tanto sigues siendo pecador. La fe no sigue a la palabra, la fe es la misma palabra es fe. Y si has creído, la misma palabra te guía, ya te ha hecho libre. En Hechos 3, capítulo 19, nos dice la palabra: arrepentíos para que sean borrados vuestros pecados, pues la paga del pecado es la muerte. Así queda claro cuál es la paga del pecado, cuando no mostramos arrepentimiento. El mensaje de Jesús mas no dice que algunos pecados sí serán perdonados y otros no. Dice Jesús: yo vine a perdonar todos los pecados. Así en Marcos 2 leemos: y Jesús nos habla que llevaron a un paralítico a Jesús, que era cargado por 4, y lo bajaron por el techo de donde estaba Jesús.
Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Aquel hombre postrado en la camilla no había confesado sus pecados a Jesús, ni Jesús le preguntó cuántos pecados había cometido, sino que le limpió de todos ellos, por el solo hecho de ir a él y creer en él. Los escribas que estaban allí cavilaban en sus corazones y decían entre ellos: Blasfemia dice, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y Jesús les dijo: ¿Por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados? ¿O decirle: levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y éste se levantó y se fue glorificando a Dios. En el Evangelio de Juan 20:23 leemos: como Jesús se aparece a los discípulos, y puesto en medio les dijo: paz, paz a todos. Y igual que me envió el Padre, así también os envío yo. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Mas el versículo 23 dice: a quienes remitiereis los pecados, les serán remitidos, y a quienes se los retuviereis, les son retenidos. Las obras que yo hago, nos dice Jesús, vosotros también las haréis, y aún mayores que estas haréis. Juan 14:12. Juan el Bautista bautizaba para arrepentimiento con la autoridad que Dios le había otorgado. Yo os bautizo en agua para arrepentimiento. Mateo 3:11. Pero el que viene tras de mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, y es más poderoso que yo, él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Mas todo nos llevaba a un mismo camino, al arrepentimiento de nuestros pecados y al perdón de los mismos. Si no necesitásemos ser salvos, no hubiera necesitado la humanidad la venida de un Salvador. Pero estando toda la humanidad bajo el pecado, Dios envió a su Hijo para salvación nuestra y liberarnos del pecado. Mas Cristo nos libró, nos dice en 1 de Pedro 2:24, Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas fuisteis sanados. Cristo ya hizo este sacrificio por ti. Y Cristo no quiere que vivas atormentado, sintiéndote siempre culpable, atado al pecado. Él vino para hacerte libre, pero debes de creer en Él, que es tu Salvador. Él es la verdad que necesitas conocer. Entrégale tu vida, ora a Dios. Pide que traiga para ti la salvación. Recuerda, Él llevó nuestros pecados. Aprendamos a perdonar. Ahí está el principio de la liberación. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Romanos 12:17. Aprendamos de las enseñanzas. En Lucas 6:37 nos dice la palabra: no juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. El arrepentimiento es el reconocimiento de que se es pecador y necesitamos ser limpiados. Y al mismo tiempo es un reconocimiento que nos acerca a Dios y que necesitamos a Jesús. Y es en este proceso interviene el Padre y el Hijo a través del Espíritu Santo. Por lo tanto, demos frutos de arrepentimiento. Primera de Pedro 2 nos dice la palabra de Jesús. Jesús es quien llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuyas heridas fuisteis sanados. Y ahí está la clave de la libertad con la que Cristo nos hizo libres, que salva a todo arrepentimiento y nos ayuda a perdonar, que nos une al hermano y es la base y el fundamento de Jesús, el amor. Y nos dice la palabra: y un nuevo mandamiento os doy, dice en Juan 13:34, amaos unos a los otros
como yo os he amado. En el mismo amor hay arrepentimiento y perdón. Ambas cosas caben en el amor. Que Dios les bendiga.